Agustín, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo andás, viejo? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Nada, en cuarentenado no nos queda otra, o sea, mi lugar de ocio son estas cuatro paredes, pero nada, tratando de llevarla. ¿Vos cómo andás? Bueno, acá en España ya bastante más flexible la cosa. Vos sabés que en España empezamos con la cuarentena y el encierro bastante antes que en Argentina. Acá, si mal no recuerdo, puede haber empezado más o menos el 17 de marzo y ya hace por lo menos, ya hace digamos unos 4 días que se puede juntar entre personas, que se puede hacer una reunión, que podés consumir en un bar una cerveza, un plato de comida, lo que fuere, con un aforo de hasta el 30 o el 40%, y hace ya, digamos, un poco más, hace 2 semanas que ya se puede también tomar algo afuera, en sillas que ponen afuera los bares. O sea que estamos mucho más libres que en Argentina. Mirá qué interesante. No, no, a ver, si los cálculos no me fallan, nosotros arrancamos la cuarentena el 19 o 20 de marzo, ¿no? Tampoco estamos tan alejados si esa fue la fecha de inicio en España. Perdón, no, quizás que yo te estoy dando la fecha de inicio de Argentina, entonces, se me puede haber mezclado. Pero en Puede ser, España, puede ser. sí, en España empezamos la cuarentena más o menos 2 semanas antes que Ah, ok. en Argentina. Yo te puedo haber dado la fecha argentina, quizás. Sí, uno ya aparte empieza a perder, viste, el sentido de los La noción del días, tiempo. perdés la noción del tiempo, Yo, totalmente. yo estoy perdido en el día en que estoy perdido, o sea, es como que no tengo un punto de referencia, ¿no? Parece una tontería lo que estamos diciendo, pero pasa eso al estar encerrados. Sí, es como, digamos, uno pierde noción de muchas cosas. Incluso, digamos, la sensación del paso del tiempo a mí por lo menos se me hace muy distinta de lo que ocurre en una vida normal. Yo me siento un poco, lo comentaba, no me acuerdo con quién, pero ¿viste alguna vez la película El Día de la Marmota? El Día de la No, Marmota es una película muy, digamos, creo que de los 90, con Bill Murray. Él es un periodista que entra en una especie de maldición en la cual todos los días se levanta exactamente en el mismo día y el mundo funciona, digamos, en base a ese mismo día. Él puede modificar sus actitudes, sus comportamientos, pero siempre es mirá, exactamente el mismo día. Entonces, digo, de alguna forma pasa eso. Yo puedo modificar, hoy como una cosa, mañana como otra, hoy me levanto a tal hora y mañana me levanto a tal otra, mi día se modifica, pero el contexto en verdad es alienante, ¿no? Parece que siempre uno está encerrado en un mismo bucle y por eso se modifica, creo yo, el sentido del tiempo, ¿no? totalmente. Y no sé si a vos te pasa, a mí al menos estos días de cuarentena, o sea, mi mundo pasa a ser lo que ocurre en las redes sociales, en el internet, porque ni siquiera la televisión ya puedo prender. A ver, si prendo la televisión, Agustín, te soy sincero, los primeros días de la cuarentena, cuando muy bien todavía, al menos yo no sabía qué es lo que ocurría y demás, era noticia tras noticia, noticiero tras noticiero, y era un lavado de cabeza impresionante que a los 2 o 3 días yo pensaba que tenía coronavirus. ¿Se entiende? O sea, llega un momento en donde la cabeza se te termina lavando de alguna u otra manera. A ver, tenemos que insistir para mí con algo. Los medios de comunicación tradicionales son órganos paraestatales, necesariamente. ¿Por qué razón? Porque los medios tradicionales de comunicación ya no tienen la capacidad de financiarse por sí mismos. Desde hace rato, esto no es algo nuevo, no es algo que pase ahora por la pandemia. Desde hace rato que el modelo de negocios de los medios de comunicación tradicionales está superado. Está superado, por eso la gente cada vez concurre más a Internet y la comunicación en el siglo, digamos, estamos teniendo un modelo periodístico típico del siglo XX en este siglo, y ese tipo de periodismo solamente puede sobrevivir a contrapelo de la tecnología y de la historia gracias a las inyecciones de dinero que vienen del Estado. Por lo tanto, esos medios de comunicación no son medios de comunicación de la sociedad civil, son medios paraestatales, están sujetos financieramente
a los órganos estatales. Con lo cual, mirar la televisión es más o menos lo mismo que mirar al político que tiene sus intereses, que tiene su relato, que tiene, digamos, su necesidad de legitimar un conjunto de políticas públicas. Es básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a pagar el televisor, hay que consumirlos cada vez más. Esa gente está condenada a la extinción. Son los dinosaurios de la comunicación. El periodismo de hoy son los dinosaurios de la comunicación que solamente sobreviven con nuestros impuestos. Empecemos a pagar la tele y a informarnos de manera alternativa con gente que no tiene intereses políticos, financieros de ese tipo. A ver, Agustín, para arrancar y agradecerte el tiempo que te tomás para nuevamente charlar conmigo, sinceramente lo aprecio mucho, te sigo, soy un fan y nada, me gusta pasar tiempo charlando con vos. Pero para arrancar, ¿no? Digo, Sí. yo no estoy, ¿cómo decirlo?, en una posición en la que quizás pueda llegar a hacer ciertas afirmaciones con respecto a esta pandemia o a la manera en la que se llevó a cabo el tema de la cuarentena, cosas por el estilo, ¿no? Pero, a ver, como recién te decía, recluido aquí en mi computadora veo varias campanas, ¿no? Y por un lado veo una campana en la que quizás los medios masivos de comunicación no se toman, ¿no?, como fuente, pero hay muchos científicos, hay mucha gente premio Nobel, hay mucha gente de un gran prestigio en el área de la ciencia que dice, las cosas no son tan así como te las pintan en los medios masivos de comunicación. Mi pregunta es la siguiente, ¿es tan así como la vemos, como nos la pintan la pandemia, y hay intereses por detrás de todo este movimiento político que está viendo? Bueno, sin dudas que hay intereses. Uno siempre tiene que conocer, lógicamente, los límites de su propia opinión en función de sus saberes. Yo, por ejemplo, no puedo opinar sobre, vamos a decir, no sé, la calidad del diagnóstico infectológico sobre la evolución de la pandemia en los próximos meses, porque no es un tema que yo maneje. Entonces, hay temas donde uno no puede, digamos, tener una opinión seria porque no es el campo del saber de uno. Lo que sí uno puede empezar a rastrear sin ser infectólogo, sin ser epidemiólogo, por ejemplo, lo que sí uno puede empezar a rastrear es que esto es o bien producto de intereses políticos o por lo menos ha acelerado intereses políticos. Yo ahí no tengo información para decirte, mira, la pandemia la verdad fue un artificio, fue artificial, esto lo han creado, hay campanas que dicen eso, yo no las puedo decir porque no tengo esa información. Creo que es factible, sí, obviamente, creo que es factible. De hecho, vos lo has dicho, ya hay, digamos, gente muy importante del mundo científico que afirman digamos, categóricamente que hay muchos indicios que llevarían a pensar que se trata de un virus artificial de laboratorio. Bueno, yo no soy científico, yo no puedo afirmar semejante cosa, pero sí puedo empezar a ver si es factible o no en función de distintas voces que aparecen. ¿Es factible que esto sea artificial? Sí, es factible. Es probable que además esta situación de confinamiento, de alarma, de paranoia, de pánico, sea funcional a ciertos intereses, ahí yo te diría ya no simplemente es probable, sino que es seguro. Ahí ya directamente entramos en un campo de la certeza donde no hace falta que seamos científicos, premios Nobel de medicina o de lo que fuere, ¿no? Es seguro porque, bueno, porque podemos ver cómo se están comportando los estados y, mejor dicho, cómo se están comportando los gobiernos que manejan esos estados. El caso de Alberto Fernández me parece un caso, digamos, clave para poder entender esto. En Argentina, supuestamente, habrá que ver la velocidad, habrá que ver la veracidad, perdón, de cómo se mide. En Argentina no podemos, en verdad, confiar en las mediciones, mucho menos de un gobierno kirchnerista, que ya sabemos cómo nos mintieron durante años, durante una década. Durante una década estos tipos se dedicaron a mentirnos con la información estatal, con el INDEC. Digo, ¿y ahora le vamos a creer sobre cuántos muertos y cuántos infectados hay en Argentina? No sé, yo no digo que necesariamente estén mintiendo ahora, pero con ese
prontuario de mitómanos, yo tampoco pondría en las manos en el fuego como si se tratara de tipos, ¿no?, intachables moralmente, al contrario. Pero por otra parte, digo, supuestamente en Argentina hay muy pocos muertos, creo que están cerca de 400, puede ser más o menos en Argentina, Sí, más o menos cerca 500 de creo, por ese. ahí. Y vos tenés parado a todo un país, lo tenés secuestrado. Yo hace poco puse un tuit, mucha gente, incluso gente del ambiente, gente muy sensible. Yo estoy sumamente cansado de la gente sensible. Estoy harto de la gente sensible, tanto de un lado como del otro, porque nosotros también tenemos nuestra gente sensible. Y este no es un tiempo para sensibleros. Yo puse, cuando la cuarentena empezó en Argentina, puse un tuit que decía algo más o menos así como: quizás Alberto Fernández tenga la triste oportunidad de convertirse en el gobierno más autoritario después del 76. Y la gente, ¿cómo vas a decir eso? ¿Estás loco? Que no sé qué. Bueno, esperemos a ver. ¿Por qué no esperamos a ver? Pasaron un par de semanas y efectivamente este tipo, ¿qué fue lo que dijo? La cuarentena dura hasta cuando yo digo que dura. No me importa, digamos, si vos te estás muriendo de hambre, no me importa si vos quebrás, no me importa si vos tenés ya afecciones psicológicas por estar encerrado, si tenés afecciones de tipo, digamos, del tipo que sea, no me interesa. Mientras yo diga que vos vas a estar encerrado, vas a estar encerrado. Ahora, Tinelli puede ir a hacer su programa, ¿no? Obviamente, Tinelli puede ir desde el sur hasta Buenos Aires, mandarse unas valijas desde Buenos Aires en jet privados, ¿no?, hasta el sur. Anda a saber qué tenían esas valijas. El tipo dice que tenían material laboral. Cosas extrañas, ¿no? Cosas, viste, que hacen picar un poco la nariz, se me ocurre. Cosas extrañas deben haber tenido esas valijas. Pero bueno, viste, eso es Argentina. Eso es Argentina. Tenés gente de primera, tenés gente de segunda categoría y tenés gente de última categoría. Lo curioso es que la gente de última categoría somos los que pagamos los impuestos. O sea, Totalmente, somos los que mantenemos. o sea, somos lo más bajo de la pirámide social, porque encima nos explota todo ese Estado que se ha levantado sobre nosotros y nos pisotea y nos exprime al máximo, y encima te recluyen en tu casa, te generan pánico. Esto es una locura. Esto que está pasando para mí es una locura y responde obviamente a intereses. En este caso, digamos, intereses políticos. ¿Qué va haciendo Alberto Fernández? Va viendo curvas. Esas curvas son mediciones de su popularidad. Claro, la gente está prendida a los medios de comunicación y entonces, claro, Alberto Fernández nos está salvando la vida, qué bárbaro. Y la gente tampoco está muy educada económicamente como para darse cuenta de que acá hay una realidad, que es que el hombre no vive de aire, ¿ok? El hombre tiene que producir para comer. Pero en Argentina la gente no sabe que la gente tiene que producir para comer, porque la gente generalmente no produce en Argentina ni trabaja. Entonces, viste, estamos en una situación que para mí es patética. Totalmente, totalmente. Tengo conocidos profesionales que cobran mucho menos de lo que cobra una familia que nadie labura y hoy está recibiendo todo subsidio del Estado, ¿no? O sea, es una locura y solo en Argentina pasan estas cosas. Ahora, durante mucho tiempo ustedes vinieron hablando junto a Nicolás Márquez y otros más, ¿no?, acerca de todo esto que tiene que ver con la batalla cultural, ¿no? Y la veíamos siempre, o al menos la gente de a pie, yo me incluyo, lo veíamos siempre todo dirigido al tema, bueno, de la cuestión de la ideología de género, el aborto, todas esas cosas, ¿no? Pero hoy nos encontramos con un mundo completamente distinto de marzo hacia acá, ¿no? En un mundo donde todo el miedo ha tomado el mundo, ¿no? La cuestión de la pandemia, todas estas cosas, y me pregunto, esta batalla cultural, parece continuar de una u otra manera, quizás habiendo cambiado de disfraz, ¿no? Habiéndose sacado de la ideología de género por un instante y habiéndose puesto el de la pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque nuevas palabras empiezan a circular en los medios de comunicación tal y como son la nueva normalidad o cosas por el estilo. Y pasa, y parece, en palabras, esta idea la voy a tomar de Javier Milei, ¿no? Que dice, y el Estado empieza a ser cada vez más esa imagen que tenemos en la religión de Dios, ¿no? Un ser todopoderoso, un ser que está en todo lugar, en todo momento, que todo lo sabe, y al que todos le tenemos que rendir culto y obediencia de alguna manera, ¿no? Mi pregunta es la siguiente,
¿Sigue esta batalla cultural aun cuando parece ser un escenario distinto? A ver, claro, yo te diría, las batallas culturales son batallas que se dan en todo momento y en función de una temática muy amplia. Nosotros, es cierto, en los últimos años aplicábamos el término batalla cultural para referirnos, por ejemplo, a la batalla de la ideología de género, la batalla del aborto, la batalla del feminismo, etcétera. ¿Por qué razón? Bueno, porque esos eran los temas que tenían una primacía muy clara en la agenda política cultural. De hecho, los medios de comunicación en los últimos 5 años, si uno hiciera un rastreo de cuáles han sido los temas más recurrentes, te vas a dar con que lo más recurrente ha sido feminismo, LGBT e ideología de género, ¿ok? Y aborto. Eso ha sido lo más recurrente. Ahora, una batalla cultural no está definida por un tema o por 2 temas o por 3 temas, sino por una dinámica. ¿Cuál es la dinámica de la batalla cultural? Es aquella, es aquella colisión, es aquel conflicto de magnitud, que eso es una batalla, un conflicto de magnitud, entre posiciones antitéticas respecto a temas que hacen a una visión del mundo. En la batalla cultural lo que uno se disputa es cómo se ve el mundo, cómo uno entiende la vida, cómo uno entiende al ser humano, cómo uno entiende a la sociedad, cómo uno entiende a la política, cómo uno entiende a la moral. La batalla cultural es la batalla más amplia de todas, porque en definitiva es la batalla por la mente del hombre, ni más ni menos. En esa batalla que tiene como objeto, a ver, que tiene como fin y como medio la propia cultura, digamos, es la batalla que lo articula todo. ¿Por qué digo que tiene como fin y como medio la cultura? Porque el fin de una batalla cultural son los elementos culturales de una sociedad. En sociología, cuando se habla de cultura, se habla de ciertos componentes, ciertos elementos. Por ejemplo, las costumbres, el lenguaje, las normas, los valores, la historia común, los símbolos, todo eso es lo que hace una cultura. Símbolos, costumbres, hábitos, valores, normas, historias, mitos, relatos. Esos son elementos culturales. Pero yo te podría decir, bueno, a ver, yo soy, por ejemplo, un estado colonizador, colonizo otro estado y le impongo con mis fuerzas armadas un tipo de cultura distinta, otra religión, otras costumbres, otro lenguaje, otras normas, otras creencias. ¿Hice una batalla cultural? Yo te diría no. ¿Modifiqué la cultura? Sí, la modifiqué, pero no la modifiqué con el medio cultural, sino con el medio armado que ofrecieron mis Ah, fuerzas armadas. ¿Entendés? entiendo. Digamos, esa es la diferencia para mí fundamental. La batalla cultural no simplemente tiene como objetivo la apropiación y la modificación, la transformación de los elementos culturales, sino que además se define por el medio a partir del cual uno hegemoniza la cultura. Y ese medio se llama también cultura. Entonces, ¿cuál es el medio cultural? El medio cultural se llama universidades, colegios, medios de comunicación, arte, música, marketing, filosofía, academia, todo es think tanks, ONGs, todos esos son medios culturales, porque no te van a ir a imponer la cultura con una pistola en la cabeza, sino que van a tener que dar una batalla por las ideas, por los símbolos, por los mitos, por los relatos. ¿Ha cambiado entonces la batalla cultural? No, la batalla cultural siempre existe. ¿Han cambiado sus tópicos? Yo te diría, se han agregado tópicos, porque el tema del género sigue siendo prioritario. Fíjate vos hasta qué punto sigue siendo, por ejemplo, el aborto un tema del momento que la ONU está diciendo que el aborto debe ser mantenido como servicio de salud esencial. O como, por Totalmente, sí. ejemplo, los ministerios de la mujer y todo eso están atacando a la familia, diciendo que en la cuarentena la violencia de género y entonces la familia sigue mostrando ser una institución nefasta, patriarcal. O sea, yo diría, se han sumado nuevos retos culturales, como el de la nueva, el de la nueva ¿cómo es que le dicen, che? Nueva normalidad, la nueva normalidad, por ejemplo. Claro, eso es típico de estos tiempos. Entiendo, entiendo. Ahora, ¿sabes qué?
puede ser que a lo largo de la conversación utilice algunos términos, y le quiero decir a la gente que está del otro lado que no necesariamente cuando utilice ya sea la palabra cristianismo, religión, no estoy haciendo referencia a esas palabras en el orden propio de la fe, ¿no? Desde la perspectiva de la fe, sino más bien para analizarlo culturalmente y socialmente, ¿no? Pero acá en ciertos círculos cristianos, ¿no es cierto? Y demás, se habla mucho sobre el nuevo orden mundial, nuevo orden mundial, nuevo orden mundial. Y estoy viendo que muchas personas que no están necesariamente de una u otra manera siendo representantes religiosos, como influencers o cosas por el estilo, están empezando a presentar una idea con respecto a que luego de todo lo que estamos viviendo por causa de esta pandemia, parece ser de que hay una reorganización mundial, ¿no? Una reorganización. Parece ser de que el mundo está observando cómo ha de ensamblarse o de articularse quizás en el mañana. Eso es lo que yo veo mucho en el Internet. Para quitarle el aspecto religioso cristiano que muchas veces tiene la frase nuevo orden mundial, mi pregunta es la siguiente, Agustín. ¿Vos ves de que luego de esta pandemia hay una especie de reorganización en el mundo, en su forma de gobernar, en su forma de llevar adelante las relaciones, etcétera, etcétera? Mira, yo antes que nada te diría, la frase nuevo orden mundial, quienes la asocian a una postura religiosa, me parece una tontera. O sea, el nuevo orden mundial es un... A ver, orden mundial es una categoría de las relaciones internacionales, no es una categoría de la Biblia. ¿Eh? O sea, Totalmente. cuando se habla de orden mundial, es una categoría con la cual juega una disciplina de las ciencias sociales como es el estudio de las relaciones internacionales y de la geopolítica. ¿A qué se le llama orden mundial? A una disposición relativamente estable, relacional, entre distintos estados. Por ejemplo, ¿cuál era el orden mundial de la Guerra Fría? Bueno, había dos polos, dos hegemones, que era la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos por otro lado. Ese orden mundial colapsó en 1989, el hito que todos conocemos fue la caída del muro de Berlín, y a partir de ahí emergió un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial quedó con un solo hegemón durante un par de años, que fue Estados Unidos. Por eso, digamos, los 90, el consenso de Washington y muchas otras cosas más. Ahora bien, después del año 2001, Torres Gemelas, eso genera un punto de inflexión donde se empieza a hablar de otro nuevo orden mundial. Totalmente. Donde hay toda una disposición de los sistemas de seguridad en el mundo, donde se reconfigura la forma de hacer la guerra, donde las tecnologías de la guerra han cambiado radicalmente respecto de las guerras del siglo anterior, donde ya incluso en teoría militar se empieza a hablar mucho de las guerras de cuarta generación, que son guerras en el fondo también culturales. El fenómeno terrorista pasa a dirigir de alguna forma los esfuerzos de los estados. Eso es 2001 digamos, en adelante. Y a su vez, la emergencia de China y, digamos, la unificación ya muy sólida de la Unión Europea y el liderazgo de Putin generan un nuevo orden mundial distinto al que se había generado en el 89, porque ya tenías una Rusia poderosa, una China poderosa, una Unión Soviética, una Unión Europea con cierto poder, y los Estados Unidos, lógicamente. Ahora, ese orden mundial, que es el orden mundial desde el 2001 a esta parte, es un orden mundial que empezó también a verse modificado por la presión de las ONGs internacionales y de las organizaciones internacionales. A partir del año 2000, más o menos, yo creo, empieza un proceso muy fuerte de reducción de soberanía estatal en favor de soberanía para la constitución de megaestados, que son los organismos internacionales que llamamos a veces globalistas, el globalismo. El globalismo es más bien, yo diría, propio de este siglo. Ese orden mundial, que es un orden mundial que ya no está dirigido tanto por estados, sino por megaestados, en estas cajas negras de poder que son las organizaciones internacionales y sus principales financistas, que no son los estados, sino sobre todo las ONGs internacionales, ese orden mundial es el que se puede acelerar con la pandemia. Es el orden del globalismo. Pero claro, mucha gente me va a decir, no, pero vos estás loco. A ver,
Lo que estamos viendo estos meses es al revés, es un repliegue hacia el Estado-Nación. Vos fíjate que el Estado-Nación ha cerrado sus fronteras, la Sí. globalización se ha tenido que detener, la OMC está impugnada, ya digamos ha caído en un descrédito muy importante por su complicidad con el régimen chino, etcétera. Y yo te diría, sí, es cierto, al corto plazo parece haber un repliegue hacia un tipo de orden mundial donde el eje vuelve a estar puesto en el Estado-Nación. Y la contradicción fundamental sigue siendo Estados Unidos y China por otro lado. Un orden mundial Claro. donde aparte China parece empezar a dominarlo todo mucho más que antes porque ya ha tenido su rebote económico. Pero yo te diría, cuidado, no seamos triunfalistas en el sentido de pensar este es el fin del poder de la ONU, del fin del poder de la OMS, el fin del poder de las ONG, de los multimillonarios, porque yo creo que va a haber una contraofensiva muy fuerte y esa contraofensiva cuando lo del virus pase va a ser a mi juicio la siguiente, va a ser decir lo siguiente, fíjense, todo esto pasó porque tenemos una globalización económica, tenemos una globalización cultural, hay mucho intercambio cultural, pero no tenemos una globalización política. Si hubiéramos tenido un gobierno mundial, Wow. centralizado globalmente, pudiéramos haber frenado esta pandemia y haber actuado todo el mundo como un uno, el mundo hermanado políticamente. Y eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo y yo creo que en algún momento vamos a empezar a ver cómo el relato va a ir dirigiéndose a mi juicio. Esto es un pronóstico. Obviamente puede darse o Obvio. no puede darse, pero yo creo que hay muchas probabilidades de que se dé así. Y en ese caso, ese nuevo orden mundial, cierro con esto, ese nuevo orden mundial sería una aceleración de lo que ya estamos viendo en los últimos 10 años, que es un orden mundial en el cual los organismos internacionales empiezan a superar en su soberanía a los estados-nación. Yo no sé si algo pasó de casualidad o qué, pero cuando empezaste a hablar de un gobierno único mundial, se empezó a tildar la transmisión. Yo no sé si hay mano negra acá, qué es lo que pasó, pero algo raro. Agustín, hoy vemos de que cada vez, o al menos en Argentina, yo lo que puedo ver en primera mano es que cada vez hay más restricciones, ¿no? Hay que pedir más veces permiso, ¿no? Nos tenemos que acostumbrar a pedir permiso por todo. Y parece ser como que, a ver, la lucha se orienta, o al menos a corto plazo, se orienta hacia luchar por nuestra propia libertad de una u otra manera, ¿no? Mi pregunta es, ¿vos lo ves a esto a corto plazo como una lucha por la libertad? Y la segunda es, eh, ¿qué tan importante es el cristianismo a la hora de luchar por la libertad, por la soberanía de nuestros países? ¿Qué tan importante es el cristianismo? Y vuelvo a repetir, no lo hablo desde la perspectiva de la fe, sino culturalmente. Mira, yo creo que para que esto se plantee como una lucha con contenido político, hay que hacer un esfuerzo cultural enorme para marcar un relato político. La verdadera política tiene lugar cuando está impulsada por un relato político que tiene la capacidad de dividir las aguas. ¿Quiénes somos nosotros y quiénes son ellos? Sería la primera gran pregunta que un relato político tiene que plantear. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros los que queremos buscar la libertad? Es una pregunta que no nos hacemos generalmente. Digo, ¿quiénes están en este grupo que podríamos decir son nuestros amigos, son nuestros compañeros de lucha? ¿Los católicos? ¿Los evangélicos? ¿Cuáles católicos? ¿Cuáles evangélicos? Por el cuidado, las dos iglesias están totalmente penetradas por la izquierda cultural, por los grupos Totalmente. LGBT, por el kirchnerismo, y estoy pensando Así incluso en es. las altas, estoy pensando digamos, en las altas jerarquías de la Iglesia Católica incluso, sobran las palabras, vos te darás cuenta a dónde voy. Eh, Obvio. entonces digo, hay que volver a generar fronteras de ellos, nosotros. Y a partir de eso empezar a plantear qué es lo que nos divide. ¿Y por qué estamos luchando? Sí, estamos luchando por la libertad, pero ¿cómo ellos han tenido la capacidad de reventar nuestra libertad? ¿Quiénes son ellos? Yo te diría, un buen relato sería el siguiente. Acá se está enfrentando el pueblo laburante, que es el verdadero pueblo en la medida en que es el pueblo que realmente mantiene esta sociedad,
frente a los componentes parasitarios de esta comunidad, que son aquellos que no solamente no pueden vivir si no es con arreglo al uso de nuestros impuestos, es decir, chupando el fruto de nuestro trabajo, sino que además son en gran medida los que nos imponen miedo, restricciones, los que están esperando a que nosotros quebremos, y están esperando que quebremos porque yo estoy seguro de esto, lo que van a buscar son políticas de salvataje para quedarse con las empresas. Todo lo que no han podido hacer Claro, en clave chavista, ahora lo van a poder hacer con la excusa de la pandemia. Son los que te revientan tus ahorros cada vez que ponen a andar la maquinita de imprimir dinero espurio, y entonces vos tenés tus ahorros de toda tu vida y estos tipos cada vez que imprimen dinero, ¿sabés qué te están haciendo? Te están reventando esos ahorros a vos, que como un gil laburaste totalmente. y los tenés ahí y encima no los podés sacar. Y encima ni siquiera podés comprar dólares, porque en Argentina es ilegal irte a una moneda que por lo menos tiene un respaldo serio. Entonces, digo, empecemos a plantear esas contradicciones. ¿Quiénes somos nosotros? Somos los que tenemos familias que queremos que tengan soberanía para educar a sus hijos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, ellos son los que quieren que abortemos a nuestros hijos y en su defecto tomar a nuestros hijos para adoctrinarlos con sus propios valores. Entonces, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes somos nosotros? Cuando podamos responder realmente esa pregunta, yo creo que va a haber condiciones de movilización mucho más claras. ¿Por qué nuestras movilizaciones siempre han tenido esa inconsistencia? Pienso en los cacerolazos del 2013. Yo no sé si vos te acordás la falta de organicidad que había. Nadie sabía muy bien cuál era el símbolo, íbamos Sí. con, no sé, con una bandera argentina, cada uno decía lo que se le ocurría. Eso era el no relato, ¿no? En cambio, comparada con las marchas del campo del 2008, esas marchas eran otra cosa. Esas Sí, marchas había es una cierto, claridad. Este es el es pueblo cierto. productivo, este es el corazón productivo de la Argentina que se levanta contra estos tipos que nos quieren expropiar, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a generar eso. Ahora, ¿qué rol tiene la iglesia? Bueno, a mí me gustaría que la iglesia sea, y esto va a sonar sumamente polémico, pero a mí me gustaría que la iglesia, además de ser un espacio social dado a el impulso de la espiritualidad, yo creo que la iglesia también tiene un rol político en el sentido de formar políticamente a la gente. Uno en la iglesia no va simplemente en alma, en calidad de ser un alma que está buscando su salvación, sino que además va en calidad de ciudadano. Y la iglesia no puede reducirse simplemente a ser una especie de comercio de salvación de almas. La iglesia además tiene que tener un rol social, un rol político, no digo un rol financiado por el Estado, pero la iglesia es un actor social de enorme importancia. ¿Por qué tiene enorme importancia? Porque tiene funciones sociales y nuestra sociedad está regida por un sistema político. Entonces, que la iglesia empiece a educar a sus fieles políticamente, a mí me parece vital y además de esa forma se va a evitar tanto engaño. Yo estoy viendo cómo están penetrando a la iglesia evangélica, por ejemplo, Sí, con LGBTs encubiertos. Estoy viendo cómo penetran la iglesia, digamos, también la católica, con teólogos encubiertos que nos vienen con los cuentos de la Pachamama y todas estas estupideces, con el indigenismo, con el LGBT, con el feminismo. Bueno, y eso es porque faltó ¿qué cosa? Faltó determinación en formar políticamente a su gente. Y ahí creo que hay que hacer una autocrítica que no la tengo que hacer yo, la tendré que hacer las propias iglesias, ¿no? Y sus líderes. entiendo. Ahora qué desafío, ¿no? Desafío digo porque por lo menos en la parte que yo puedo tratar de ser lo más, o sea, puedo tratar de alcanzar cierto grado de objetividad en una crítica, es la iglesia evangélica, ¿no? Iglesia evangélica que, a ver, cada iglesita es un mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para generar una conciencia unida con respecto a nosotros cuando tenés, no sé cómo decirlo, o grupitos en todos lados que no están centralizados como ocurre con la Iglesia Católica, ¿no? Mi pregunta viene ahora por este lado. Ahora, ¿cómo haces para modificar, cómo haces para cambiar la cultura de una generación? Porque la educación ahora en gran medida la tiene el Estado. Parecen los medios de comunicación bajar una línea con respecto a cómo debemos de pensar. ¿Cómo hacemos nosotros para revertir todas estas ideas que le están metiendo a nuestros pibes? Mira, a ver, creo que es un comentario súper interesante el que acabas de dar sobre la iglesia evangélica.
efectivamente, y esto es un análisis más bien sociológico, digo, nada de lo que yo digo Obvio. lo interpreten teológicamente porque no soy teólogo. No, Y por favor, además sí, sí, tampoco sí. sé nada de eso. Pero sí, yo creo que sociológicamente la iglesia evangélica en este caso tiene una ventaja respecto de la católica. ¿Qué es? Que en la iglesia evangélica funciona algo así como un mecanismo de mercado. Hay una cierta oferta y hay una cierta demanda y en función de eso la gente de alguna forma le puede hacer pagar un costo real a un pastor que está vendiendo comida podrida, digamos, ¿no? Un Claro. tipo que, un pastor que está vendiendo en sus sermones, en sus homilías, en sus prédicas, digamos, ideología de género, por ejemplo, se le vacía la iglesia, ¿eh? ¿Y qué pasa con ese pastor? Claro. Bueno, tiene que dejar de ser pastor. ¿Por qué? Porque el pastor está en función de aquello que recauda con el diezmo, con la gente, y entonces se da como un mecanismo de mercado. Por eso, a mi Es juicio, cierto. digo, es bastante explicable desde ese punto de vista que la iglesia evangélica haya sido mucho más activa que la católica, por ejemplo, en la lucha contra la ideología de género. ¿Por qué razón? Porque se daba más o menos lo siguiente, suponte vos. La iglesia X de la esquina evangélica lleva a Sarah Winter a hablar contra el feminismo. Entonces se llenó la iglesia, se llenó. Y la iglesia de la otra esquina, que compite también por esos fieles, dice, uy, se me van a ir todos a esta otra iglesia. Yo entonces voy a traer, no sé, a Nicolás Márquez. Entonces llevan a Márquez y ahora se llenó esa otra iglesia. Esto es como un kiosco. O sea, digo, no se entienda mal, estoy haciendo un No, parangón, no, no. obviamente. ¿Eh? Pero Obvio, obvio, obvio. esto es como un kiosco, ¿en qué sentido? Yo voy a un kiosco buscando Coca-Cola y resulta que me venden algo que no es Coca-Cola, que es doble cola. ¿Te acordás de la doble cola? Que era horrible, bueno. Y me dan doble cola en vez de Coca-Cola. Bueno, yo no voy a volver más ahí. Me voy al kiosco de la otra esquina que me venden Coca-Cola. Bueno, más o menos ese mecanismo, que es un mecanismo de mercado, se puede dar en la iglesia evangélica porque no está centralizada. En cambio, en la iglesia católica, a los curas, en cierta forma, les da igual, ¿viste? Si su iglesia se llena o no se llena, al final del día su vida realmente no cambia demasiado. No hay un mecanismo de mercado. Entonces, eso ha llevado mucha cobardía. Y aparte hay otro tema, que esto, ahora para que no se ofendan los católicos, que yo soy católico, tampoco quiero que se interprete como una opinión teológica, pero el Obvio. punto que, el punto que tiene que ver con el celibato, por ejemplo, ha generado, creo yo, en los evangélicos una conciencia de familia, una conciencia en el sentido de vivir en primera persona que te Claro. adoctrinen a tu hijo, que te ataquen a tu familia, que el cura, digamos, no tiene esa Te entiendo. experiencia tan directa, ¿no? Tan directa. Entonces yo creo que ahí hay muchos temas para analizar. Ahora, ¿cómo se gana? ¿Cómo se puede llegar a la gente con esta lucha cultural? Y nosotros estamos en una posición muy, digamos, inferior. ¿Inferior en cuanto a qué? A los medios para hacer esta Claro. lucha. ¿Te acordás que habíamos dicho? En la batalla cultural tus medios son culturales. ¿Cuáles son los medios culturales? Las universidades. ¿Tenemos universidades a nuestro favor? No. Empezando por las católicas, no están a favor nuestro. Yo estudié en una de ellas, te puedo asegurar que tienen todos menos, digamos, una sana doctrina. Tenemos, Ahí me mataste, ahí me mataste. ¿tenemos escuelas? No, en general no, pues están cooptadas por, digamos, las currículas escolares que se bajan desde el Estado. ¿Tenemos medios de comunicación grandes? No. ¿Tenemos TN? No. ¿Tenemos Clarín? No. ¿Tenemos La Nación? No. ¿Tenemos América? No. ¿Tenemos radios importantes? ¿Tenemos Mitre? No. ¿Tenemos La Red? No. ¿Tenemos ONGs de multimillonarios que estén ahí poniéndose para financiar nuestras causas? No, tampoco, tampoco. Entonces, ¿qué tenemos? Hoy solamente tenemos redes sociales. Hoy tenemos nada más que redes sociales. Y es una lucha que, bueno, habrá que darla como lo hizo en su momento la guerrilla, con la técnica de la guerra de guerrillas. ¿Qué es la técnica de la guerra de guerrillas? Es la técnica de David contra Goliat. Es yo soy diminuto al lado tuyo, pero te gano cambiando las reglas de juego. Yo no voy a jugar a tu juego.
Yo no voy a jugar un mano a mano si yo me tengo que enfrentar a Tyson. Yo voy a buscar alguna estrategia para reventar a Tyson de una forma inteligente, porque si voy con los puños, voy mal, voy mal. Entonces, ese es el espacio en el cual se abre la oportunidad de las redes sociales. Y con las redes sociales, hacer guerra de guerrillas significa pegar constantemente. ¿Te querés hacer una cuenta falsa? Bueno, hacétela. ¿Te querés poner una máscara como el tío blanco hétero o como el tipito enojado y hacer una especie de subcomandante Marcos, pero digital? Bueno, hacelo, digo. ¿Querés dar la cara como vos o como yo? Bueno, también lo podemos hacer. No tiene nada de malo ni una cosa ni la otra, pero estar atacando constantemente, no parar nunca. La guerrilla se moviliza, se esconde, va, viene de acá, pega cuando menos se lo espera. Eso tenemos que hacer, a mi juicio, a través de redes sociales, que es lo único que, digamos, de una forma realista hoy tenemos a semidisposición porque hay mucha censura también acá. Entiendo. Ahora, vos decías, dabas una especie de lista informal de las cosas que no tenemos, ¿no? Y se me cruzaba en ese momento algo que yo critico particularmente, por lo menos a la parte cristiana en la que me encuentro, que es no tenemos militancia. Yo la iglesia evangélica nace, surge por esa especie de, políticamente hablando, militancia que había en el uno a uno, en las relaciones directas de persona común a persona común, ¿no es cierto? Que en aquel entonces con el catolicismo no se encontraba. Ahora, lo que yo veo y soy crítico, al menos de este sector del cristianismo, es que no hay militancia. O sea, esa marcha por la vida que vimos de cientos de miles de personas y demás, la pregunta es, después de esa marcha, ¿en dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿En dónde está esa gente? ¿No es cierto? Ahí viene mi siguiente pregunta, entonces. El factor fundamental que es la militancia y que además ellos también lo tienen, a ver, los kirchneristas, ¿qué es lo que más tienen? Militancia, tienen gente laburando día y noche y demás. De este lado parece que no hay algunos pocos, quizás los más jóvenes se están levantando en ser aguerridos, en ir al frente de la batalla, ¿no? Pero hay una gran parte y mucho liderazgo, mucha de la gente que tendría que ponerse ahí al hombro la batalla, que quizás no están reaccionando como la situación amerita. No sé si es una visión personal esto. No, yo coincido totalmente y lamentablemente creo que el chat que se está generando, por ejemplo, en este vivo es un reflejo de lo que está pasando hoy, ¿no? Vos fijate, por ejemplo, si subís un poco el chat, bueno, ahora mismo te vas a encontrar con que la gente se está matando a ver si Lutero sí, si Calvino, si los curas, si el celibato. Para mí eso es un reflejo justamente de la antipolítica que ha impedido que seamos militantes. Porque, ¿qué es la política? La política no es si yo soy luterano, o si yo soy calvinista, o si yo soy papista, o si yo soy ateo, o si yo soy agnóstico, o si yo estoy a favor o en contra del celibato. Esos son asuntos teológicos en todo caso. Los temas Totalmente. políticos están en otro lado. El tema político es cómo hacemos un católico con un evangélico para poder potenciar políticamente aquellos intereses que tenemos en común. Yo no voy a la misma iglesia a la cual vos vas y sin embargo planteamos un diálogo en términos políticos porque sabemos que tenemos un montón de puntos en contacto que necesitamos articularlos para generar una fuerza común. La política es el Totalmente. arte de hacer de individuos un conjunto de esfuerzos comunes. Ahora, esos individuos que generan esfuerzos comunes no son idénticos. Justamente, si fuésemos idénticos, no seríamos una fuerza política, seríamos una secta. ¿Qué hace la secta? La secta hace de un individuo algo exactamente igual que el otro. Por eso, por ejemplo, las sectas, por lo menos en el imaginario colectivo, está la idea de todos nos ponemos la misma ropa, todos comemos lo mismo, ¿no? O sea, todos Claro. somos uno. La idea de la secta es todos somos uno. En la política eso no es así. Por eso, por empezar, la política se divide en partidos políticos. Partidos viene de parte, y dentro de los partidos, a su vez, tenés distintas posiciones. No todos son idénticos. Entonces, yo entiendo que toda la gente, o mucha de la gente que está del otro lado, por ejemplo, mirando este vivo, está de acuerdo en todo lo que nosotros políticamente estamos diciendo, pero en este momento se están matando porque si Lutero,
porque si el celibato, cuando aclaré 20 veces de que eran miradas sociológicas y politológicas, no era para lanzar Totalmente. un tipo de... Y yo creo que eso, este chat, y ojo, tampoco lo digo para que la gente se ofenda, no es ese el interés. El interés es ver en vivo y en directo cómo nos hace falta pensar políticamente. No estamos pensando políticamente y ¿sabés cuál es el problema? Que estos temas se resuelven políticamente. Yo entiendo que mucha gente dirá, no, 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 esto en verdad se resuelve con oración. Entonces yo voy a orar para que la ley del aborto no salga. Yo recomendaría oración, por supuesto, para las personas de fe, pero además acción. ¿M? O sea, Totalmente. orando y con el mazo dando. Ahora, con el mazo A ver, dando, Agustín, resulta ser a ver cómo decirlo, una contradicción, tal y como vos decís, este chat que se terminan peleando por cosas que en definitiva, por lo menos ahora, no están en discusión, y remontémonos a las palabras del maestro que fundó al menos estos dos grandes movimientos. Una casa dividida no puede prevalecer, muchachos. O sea, me parece que es lo básico, ¿se entiende? Y más cuando debemos de unirnos por un bien mayor, por un bien en común, un bien mayor, ¿se entiende? Entonces, estamos todos luchando por cuestiones que consideramos de que son moralmente correctas. Unámonos por eso y después las discusiones las discutimos en un café. Me parece a mí, me parece de que eso debe prevalecer, ¿no? mira, y aparte de última, Santiago, si yo no admiro a Lutero, bueno, yo no iré a una iglesia protestante y se acabó, Totalmente. voy a la iglesia católica. O si a mí no me gusta el celibato, bueno, no iré a una iglesia católica, iré a una iglesia evangélica. O sea, es tan simple como eso. Ahora bien, Así una es. cosa es el asunto de la fe, pero nuestras obras, en este caso, tienen que ser obras políticas. Por eso, ¿por qué tienen que ser obras políticas? Sería la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué tienen que ser obras políticas? Muy simple, porque estos asuntos se imponen políticamente. El problema del aborto fue un problema político. ¿Por qué fue un problema Totalmente. político? Porque precisó de una ley y una ley pasa por un congreso y un congreso lo votan ¿quiénes? Políticos. Políticos que ¿quién los pone ahí? Nosotros. ¿Con qué? Con ese instrumento que se llama voto, que es el instrumento político del pueblo. Entonces, nuestras obras, porque ahí dicen fe sin obras no es fe, estoy totalmente de acuerdo, pero esas obras que nos estamos refiriendo por lo menos acá ahora, son obras políticas, y esas obras políticas no puede ser que haya generado algo como hace 2 años, por ejemplo, que en una marcha contra el aborto se pelearon los evangélicos con los católicos porque los católicos habían llevado una imagen de la Virgen. Yo no estoy diciendo quién tenía razón o no, no me interesa. El No, no, punto es no, que pero hubo se una entiende. pelea y que después, fíjate vos, se dividieron las aguas. Los evangélicos llenaron el obelisco, te acordarás, y seguramente estuviste. Y los Sí, católicos llenaron Luján. ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran peleado y ese esfuerzo se hubiese concentrado todo en un mismo lugar? Hubiera sido un evento, pero yo creo que hubiera sido el evento más multitudinario de la historia de este siglo en Argentina. Y no pudo ser. ¿Por qué? totalmente. Porque no pensamos políticamente. Esa es la verdad. No pensamos políticamente. Somos niños pensando. Sí, yo estuve también en Luján y me hubiera encantado ver gente de la que había ido al obelisco en Luján. Che, estamos luchando por una causa en común. Nos quedan unos minutitos, Agustín, te agradezco, pero mil por esta conversación. Sinceramente aprendo mucho cada vez que tengo la oportunidad de hablar con vos. Para meternos en la actualidad, ¿no? Y recién hacías mención al tema del aborto, ¿no? O casualidad que ahora que no nos podemos manifestar en las calles, teóricamente no nos podemos manifestar en las calles, ahora que teóricamente no podemos salir y demás, parece ser que van a impulsar nuevamente esta iniciativa de legalizar el aborto en estas especies de sesiones virtuales que se hacen, ¿no? Eh, si vos le tuvieras que dar un mensaje ahora a nosotros los argentinos, ¿no? Aquellos que defendemos la vida, ¿qué nos dirías con respecto a esto? ¿Cuál es la jugada nuestra que deberíamos analizar para hacerla ahora en lo inmediato? me, me da gracia porque yo vengo pensando unas cosas hace algunos días y mira, por primera vez en mi vida tengo cierto temor de decirlo, porque creo que si lo digo yo puedo ir preso de verdad, de verdad. Así que voy a ver cómo me voy a filtrar. Voy a empezar por otra parte y voy a cerrar con lo más complicado.
voy a empezar por la parte que es la siguiente. Si no te has dado cuenta que el aborto no tiene absolutamente nada que ver con el humo de los derechos de la mujer, de los derechos sexuales y reproductivos, del feminismo y el pañuelito verde, es que sos un reverendo estúpido. Perdón que lo diga así, pero ¿qué urgencia hay? ¿Cuál es la urgencia de legalizar el aborto cuando el país se te cae a pedazos? ¿Cuál es la urgencia de legalizar el aborto cuando se pronostican más de 14 millones de personas en situación de hambruna en toda América Latina? ¿Mm? Agustín, perdóname, ¿no? Pero si el número que ellos manejan de 500.000 abortos clandestinos anualmente, si ese número es correcto, no tenemos plata para comprar respiradores, pero tenemos plata para atender supuestamente 500.000 abortos. O sea, es 2 más 2 son 4. Por eso mismo, la legalización encima entraña un servicio público, o sea, el Estado encima va a tener que financiar todo eso. Ahora, ¿qué Estado? Tenemos un Estado en default, tenemos un Estado que no controla, digamos, con un déficit fiscal impresionante. Tenemos un Estado que está, digamos, en riesgo de caer eventualmente en una hiperinflación. Tenemos un Estado que va a ver sobrevenir, digamos, una falta de empleo masivo en la Argentina. Tenemos recesión, o sea, es un desastre. La Argentina es un desastre y el tema, vos fijate, sigue siendo tenemos que legalizar el aborto, hay que legalizar el aborto. Ese es el tema. Ahora, digo, ¿tanta fuerza ha tenido realmente la idea de los derechos sexuales y reproductivos? La gente está, digamos, cuando se levanta, está pensando hoy será el día en que en que los derechos sexuales y reproductivos se legislen. No, la gente no está pensando en eso. La gente está pensando a ver si mañana puede comer o no puede comer. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el aborto? ¿Por qué el aborto? ¿Por qué, por ejemplo, la ONU está dando un paquete económico de ayuda a Ecuador chantajeándolo a cambio de aborto? ¿Por qué la ONU y la OMS nos suplican que el aborto siga siendo una política de salud esencial cuando todos sabemos que el embarazo no es una enfermedad? O sea, vos no podés ir a un odontólogo, vos no podés ir a ciertas especialidades médicas porque hoy han sido desplazados todos esos esfuerzos hacia el sector que se ocupa del virus, no podés hacer nada. Ahora, ¿te querés hacer un aborto? Bueno, sí, el embarazo es una cuestión sumamente grave. Estar embarazada es una situación de vida o muerte, así que anda y hacete tu aborto. Es una ridiculez. Esto no tiene que ver con ideologías, esto no tiene que ver con los derechos. Los derechos han sido la cortina de humo, porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano, empecemos por ahí, pero ha sido la pura cortina de humo que hoy se ve claramente que tiene de fondo intereses biopolíticos natales. ¿Cuál es el problema del aborto? El problema del aborto es que al fondo hay un intento de control demográfico. El aborto es un instrumento biopolítico y si no sabemos esto después de estudiar, por ejemplo, la conferencia de la población de Bucarest del año 74, el informe Kissinger del 74, el propio nacimiento de la IPF en los Estados Unidos en la década del 20, que después se hace IPPF en el 52, si no estudiamos el Consejo de Población, si no estudiamos, digamos, el Fondo de Población de la ONU, si no estudiamos todos estos organismos que desde hace décadas vienen diciendo hay un problema con la natalidad, necesitamos reducirla, para eso son los llamados derechos sexuales y reproductivos, entonces no entendemos nada. Ahora, ¿qué se puede hacer desde el sector Provida para impedir esto? Y acá viene ya sí la parte donde me juego el pellejo. A ver, vamos a ver cómo lo digo. Yo creo que hay que salir a la calle, hay que mantener obviamente la distancia y yo no sé en qué medida nosotros somos de alguna forma en este momento como potenciales agentes transmisores del virus un riesgo enorme para la clase política. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. No sé. Acabas de tirar un centro. Yo no sé hasta qué punto nosotros no somos simplemente con nuestro cuerpo un arma política de un valor incalculable. Lo voy a dejar ahí. Ustedes interpreten lo que quieran. Porque si yo sigo hablando, digamos, la cosa se puede poner mala. Pero bueno, esa sería la reflexión. Entiendo completamente. Nada, a ver, nos quedan 3 minutos, agradecerte, decirte también, preguntarte, ¿no? Con esta
utilizando esta frase que obviamente la podemos utilizar en manera de gracia, ¿no? Pero dada la circunstancia que estamos atravesando en Argentina, ¿se viene una revolución de los trabajadores? Ojalá el día que la gente que realmente trabaja se dé cuenta que se pasa 7 meses de su año trabajando gratis para mantener un Estado que no le da seguridad, porque vamos a ser francos, digamos, hay puertas giratorias dentro de las comisarías. El tipo que delinque entra y sale como quiere, ¿ok? No hay seguridad, no hay defensa, no tenemos fuerzas armadas desde que las reventaron desde el 83 hasta la fecha. No tenemos salud, mirá lo que es el sistema de salud de la Argentina, es paupérrimo. No tenemos educación, hasta las clases medias bajas se las rebuscan para tratar de mandar a sus hijos a colegios semiprivados, porque los colegios públicos son una reverenda porquería. No tenemos servicios esenciales, básicos, y estamos pagando impuestos como si fuésemos Noruega. El día que la gente se dé cuenta de que no puede ser explotada, que no puede ser explotada por el Estado de esa manera, porque es inhumano, es animal, es salvaje estar laburando 7 meses para mantener a una clase política de parásitos, que en muchos casos no saben ni leer ni escribir porque son unos brutos, que encima te dicen que son un gobierno de científicos y se te ríen en la cara, y te dijeron que el virus era imposible que llegara a la Argentina y un mes más tarde te obligaron a encerrarte en tu casa. El día que la gente se dé cuenta de eso, la gente que paga impuestos, se podría generar una revolución de los trabajadores, pero por supuesto. El problema, bueno, en ese caso serían los sindicatos, pero ese ya es un tema bastante largo también. Agustín, te agradezco muchísimo por este tiempo que me has dado. De verdad que disfruto charlar con vos. Igualmente, Santiago, ha sido un gusto, como siempre. Gracias por haber pensado en mí para tener este diálogo y le mando un saludo a toda la gente que estuvo del otro lado. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Te mando un abrazo enorme, Agustín. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.